Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Ministerio Embajadores del Reino, bajo la cobertura de Iglesia Rey de Reyes Jalapa, presenta el programa Giro 180 grados, con palabra de Dios, oración y testimonios que impactarán tu vida, bajo la conducción de su productor y fundador, Walter Sicán. Bienvenidos a Giro 180 grados. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que se encuentran en sintonía en este momento de Unción TV Canal 40 y de este su programa Giro 180 grados. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido, esperando y confiando en nuestro amado buen Dios, que usted se encuentre bien, que usted se encuentre sano, que usted se encuentre trabajando, que usted se encuentre en armonía, en paz en su familia, y esperando que todas esas bendiciones de Dios le estén rodeando en este momento. Quiero contarles de que estamos transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Jalapa, en Guatemala, este programa que es de mucha bendición a través de Unción TV Canal 40 en la red de cable local, ¿sí? Entonces usted también nos puede sintonizar. Quiero contarle que también nos puede sintonizar a través de Facebook Live en la página Unción TV Canal 40 Oficial. Unción TV Canal 40 Oficial, usted ahí nos puede encontrar, usted ahí puede sintonizar y puede usted pues también compartir el enlace, el link para que otros hermanos o amigos suyos puedan ser también bendecidos a través de este programa. La verdad que es una bendición el contar con su sintonía, amado hermano. Nos sentimos alegres, gozosos, contentos de que usted pueda estar en este momento en sintonía. Yo quiero hoy, en esta oportunidad, que oremos para para ponernos en las manos del Señor, para darle toda gloria, toda honra a nuestro amado Padre y buen Dios, porque vamos a platicar de un tema pues importante como todos. Vamos a platicar de un mensaje pues que es de mucha bendición, y yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Entonces vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero darte gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes, que me concedes de estar en este lugar, Señor, para poder, Señor, transmitir tu palabra, para poder transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos e hijas, Señor, que se encuentran en este momento ahí frente al televisor, el teléfono o su computadora, Señor. Yo sé que ahí están pendientes, Señor, esperando y confiando en Dios recibir una palabra de bendición, una palabra que les dé vida. Yo me pongo en tus manos, Señor, creyendo y confiando que tú eres el único, Señor, que da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, tu favor y tu didáctica para poder transferir tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine, me dé fuerza y fortaleza. Yo pongo en tus manos también mi familia, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, la declaro cubierta con tu sangre maravillosa, Padre, intocable en todos los aspectos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Un saludo cordial para todos aquellos hermanos y amigos que están pues acá, tal vez dentro de la ciudad de Jalapa, o se encuentran fuera de las fronteras de Guatemala, tal vez acá en San Pedro Pinula, en Monjas, hasta donde llegue la poderosa señal de este canal. Ellos se encuentran ahí pendientes de este programa. Mira, Mao, hoy quiero platicar algo acerca de un consejo, de una enseñanza, de un adiestramiento que el apóstol Pablo pues estaba dando a uno de sus hijos espirituales, el cual es Timoteo. Quiero contarte de que Timoteo, para empezar, estaba yo estudiando, y Timoteo era muy joven, era joven y a veces no era tomado en cuenta. Cuando él hablaba, cuando él expresaba, cuando él exponía la palabra de Dios, a veces en oportunidad no era tomado en serio, no era tomado en cuenta, debido a su juventud.
Pero Pablo, estando en ese entonces preso, él escribió esta carta hacia él para poderle instruir, para poderle guiar, para poderle fortalecer. Y eso lo vamos a encontrar nosotros en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, segunda Timoteo. Quiero que vayas conmigo, que anotes, que apuntes por ahí. Vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1. Acá pues Pablo instruye y enseña a Timoteo colocando 3 ejemplos. Vamos a ver cuál podemos trabajar el día de hoy, pero él le expone la predicación del Evangelio, le expone y le quiere enseñar a Timoteo de que no es fácil, la predicación de la palabra, que siempre hay obstáculos, siempre hay pruebas, siempre hay circunstancias difíciles en la vida, y lo hace a través de 3 ejemplos. Uno colocándolo a través de la vida de un soldado, luego a través de la vida de un atleta, y luego a través de la vida de un labrador. Fíjate, esos 3 aspectos usa Pablo para enseñarle y para exponerle, porque me imagino que Pablo sabía, o en alguna oportunidad Timoteo le dijo: mira, es que yo estoy pasando por mucha situación difícil, por predicar el Evangelio, por seguir a Cristo, me pasa esto, me pasa el otro, me dicen esto, me dicen el otro. Tal vez me hacen de menos, me humillan, me ofenden. Pablo sabía. Entonces, viene él y le expone esto, y le enseña desde 3 puntos de vista diferentes. Hoy vamos a ver esto. ¿Cómo empieza Pablo en 2 Timoteo 1? Dice: tú, pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Alguien que decide servirle al Señor, amado, porque hay mucha gente, déjame decirte, hay mucha gente que solo son miembros de una congregación, son parte de una congregación. Hay gente que hay hermanos y hermanas, pues está bien, son la congregación, son la grey, son el pueblo, están ahí, llegan a sus servicios, se sientan, reciben la palabra de Dios, alaban al Señor, ofrendan, diezman y cumplen con lo establecido en la ley de Dios, y ya está, ahí está. Aceptaron a Jesucristo en su corazón, y ahí está, y esa es su vida. Y al final de los tiempos de su vida se van a salvar porque llevaron una vida íntegra, apartada del pecado y sin hacer el mal. Se van a salvar y van a ir con Cristo y van a gozar de Cristo, ¿sí? Pero aparte de eso, hay personas que tienen un llamado específico para desarrollar una tarea en el reino de Dios. Entonces Timoteo, en esta oportunidad, él no era de los que pertenecían a la congregación. Él era alguien llamado con un designio específico de parte de Dios. Entonces todos aquellos que hemos decidido servirle al Señor, todos aquellos que le hemos hecho la pregunta al Señor que le hizo Pablo cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando la luz del Señor viene y él cae de su cabalgadura, cae al suelo, y después de que se encuentra con el Señor, él le hace la pregunta y le dice, después del diálogo que tuvieron, que le dicen: yo soy el Cristo a quien tú persigues, le dice Jesús. Entonces viene él y le dice: ¿qué tengo que hacer? Le dice, ¿qué debo hacer? Entonces, este tema está enfocado también para estas personas, tanto como para los que son parte de la congregación, que siempre en algún momento van a hablar de Cristo. Con su simple testimonio, tal vez no predican, tal vez no cantan, no sirven en la congregación, pero son parte del reino. Y en algún momento van a ser vituperados, en algún momento van a ser perseguidos, ¿sí? No es necesario de que te pares en un púlpito a predicar la palabra, o en un altar a cantar, o a servir en determinada situación, para que puedas tener problemas en algún momento, para que el enemigo algún día se levante en contra tuya. Entonces, esto es para todo tipo de cristiano, este mensaje. ¿Por qué? Porque todo tipo de cristiano en algún momento, en alguna oportunidad de su vida, se va a encontrar con algún problema, se va a encontrar con que alguien se levanta en contra de él o de ella. Entonces viene y le dice: esfuérzate.
sea, el primer mensaje, la primera palabra, el primer consejo que Pablo da a Timoteo es: esfuérzate. Haz un esfuerzo. Para servir al Señor, amado hermano, para ser cristiano tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos porque en ese esfuerzo está el poder soportar. Por eso le decía, esfuérzate. Porque el ser cristiano no solo es tranquilo, ya recibí a Cristo, ya estuvo. No, desde el momento que tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento hay principados y potestades, hay enemigos en contra tuya que no quieren que tu alma se salve, que no quieren que tú sigas caminando en el Señor. Entonces yo hoy vengo a decirte que el Evangelio no es una varita mágica, que hoy te convertiste y dijiste: Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y se acabaron todos los problemas. Y se te quitó el problema y desapareció la deuda y los problemas desaparecieron, todos tus problemas que tenías desaparecieron, tus enemigos desaparecieron. No, el Evangelio no es una varita mágica. El Evangelio es un caminar en Cristo. El Evangelio es refugiarte en Él. El Evangelio es buscar de Él cada día para que Él vaya cumpliendo, vaya solventando y vaya cumpliendo las promesas que están compenetradas en Cristo. ¿Sí? Todo está compenetrado en Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a ir viendo conforme el caminar de los días, Él va a ir arreglando tus problemas. Se va a ir solucionando todo. Pero no es de la noche a la mañana. No es así. Es con el caminar. Por eso viene Pablo y le dice a Timoteo: hey, tú tienes que ser como un soldado, esfuérzate, le dice. Tienes que ser como un atleta que se esfuerza también. Porque a muchos nos ha pasado que empezamos hoy a hacer ejercicio, queremos empezar a ejercitarnos hoy y empezamos hoy con pie derecho, con positivismo, y el día de mañana ya no lo hacemos. El día de pasado no lo hacemos y perdemos la rutina y perdemos esa constancia. Entonces por eso dice: esfuérzate. Un soldado, un atleta y un labrador se tienen que esforzar para ver frutos, para ver el resultado de su caminar. Eso es lo que el Señor viene y te dice hoy, porque el Señor ponía en mi espíritu que hay mucha gente frustrada, hay mucho hijo de Dios frustrado, hay mucho hijo de Dios ya decepcionado del Evangelio, porque tal vez le vendieron un evangelio de fantasía. Cuando llegaron a él le dijeron: mire, acepte a Cristo y todos sus problemas se van a terminar. Sí, le estaban diciendo la verdad, pero no le estaban diciendo el cómo. ¿Sí? Entonces cuando usted empiece a caminar en el Señor, sus problemas van a ir cambiando, van a ir desapareciendo poco a poco. Entonces mucha gente cree que el ser cristiano, que la solución de problemas es como la sopa instantánea o el café instantáneo. El Evangelio no es así, que ya viene y se termina de un día para otro. No, amado hermano, amada hermana, yo vengo a decirte lo mismo que le dijo el apóstol Pablo, y me lo vengo a decir a mí mismo también: esfuérzate. Esto es de esforzarse. En el Evangelio es de esforzarnos. En el servicio al Señor es de esforzarnos. Tienes que llegar, ejemplifico, cansado a tu casa de trabajar, de un arduo día de trabajo, tal vez de sol a sol, pero sabes que en esa noche, entre de 1 hora, 2 horas, tienes que estar en tu congregación, adorando y bendiciendo el nombre de Dios, por agradecimiento a ese día de bendición que te permitió tener. Por eso dice: esfuérzate. Porque aquel que no se esfuerza solo llega cansado de trabajar, de un trabajo, de una bendición, de un negocio que el mismo Dios le dio, pero no se esfuerza, no pone esa milla extra, no da ese doble esfuerzo para ir y adorar al Señor a tu congregación, o para salir a visitar a ese hermano que sabes que tiene necesidad, que está pasando problemas, pero no lo haces. Por eso es: esfuérzate. Esto en el Señor es de esforzarnos, de dar aún más de nosotros, esfuérzate. Entonces yo te digo hoy, amado hermano, si tú te encuentras frustrado, triste, deprimido, porque las cosas no te salieron como te dijeron,
o no te dijeron que esto en el Evangelio era así, que había que esforzarse. Hoy vengo yo y te digo que tienes que esforzarse. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte, tienes que caminar. ¿Sí? Tienes que caminar con paso firme. Con paso firme, con paso firme. ¿Sí? Entonces, leamos la palabra. Hijo mío, esfuérzate. Solo en el esfuerzo, amado hermano, Pablo le estaba diciendo mucho a Timoteo, que es cierto, vas a estar cansado, pero tienes que ir. Se burlan de ti, pero tienes que hacer el esfuerzo de ir nuevamente, porque hay necesidad de Cristo. Tienes que ir, tienes que ser constante, esfuérzate, 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 esfuérzate. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, y se refiere a él, tú, pues, sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Entonces viene acá y empieza a decirle, empieza a ejemplificar a través de la figura de un soldado. Muchos hemos visto un soldado, tal vez en persona, en televisión, no sé, en muchos lados los hemos visto como son, el porte, la disciplina, ¿sí? Tener pleno conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque un soldado, hermano, si usted quiere servirle al Señor, si usted quiere estar en la milicia de Cristo, tiene que entender que usted tiene que estar bajo autoridad. Sí, es el punto número uno, usted tiene que estar bajo autoridad. Como buen soldado de Cristo, escribe acá, usted debe conocer bien de autoridad. Usted debe conocer que en la vida usted tal vez hacía lo que usted quería y se hacía lo que a usted se le antojaba hacer a la hora que usted quería hacerlo. Pero cuando usted viene a Cristo y decide estar bajo la autoridad de Cristo, se lo dijo Jesús a Pedro en una ocasión, va a llegar el día en que otro te va a ceñir, en que otro te va a mandar a lugares donde no quieres ir y hacer cosas que no quieres hacer. Eso se llama estar bajo autoridad. Porque Pedro, si Jesús le dijo esto, se entiende, se sobreentiende, está tácito, implícito y sobreentendido ahí, que Pedro era alguien que se regía por sus propias reglas. Pedro era alguien que iba y hacía lo que quería, a la hora que él quería y como él quería. Entonces ya viene Jesús y dice, hey Pedro, tranquilo. Sí, ahorita eres joven, pero va a llegar el momento en que otro te va a ceñir. Entonces, amado hermano, tienes que entender, tenemos que entender que un buen soldado de Cristo tiene que entender de disciplina. Si usted dice, yo le quiero servir al Señor, ok, no crea usted que va a venir el mismo Cristo a decirle, va a descender en persona y se le va a prestar a decir, hey, hijo mío, tú tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto en la congregación. Un ejemplo, tú sirves en determinada área en tu iglesia y estás ahí. Hay gente que quizás quiere esperar que Cristo descienda en cuerpo y decirle eso tiene que hacer. No, para eso hay una línea de mando. Una línea de mando. Esa línea de mando te va a ayudar a ir moldeando tu carácter. Por si aún tenías tal vez orgullo todavía en tu corazón. Si estabas acostumbrado a que nadie te mandara, que nadie te dijera nada, el Señor va a utilizar esto. Entonces viene y le dice, tranquilo, le dice a Timoteo, tienes que ser como un soldado. Tienes que ser como un soldado que sufre penalidades. Sufre penalidades, ve, te mandan, tienes que ir a hacerlo. ¿Sí? El soldado, él no reniega, él sabe que tiene que obedecer. ¿Sí? Tiene que obedecer. Se somete a órdenes que Dios ha establecido, sin omitir ninguna. Y sabe que Dios ha establecido sobre él personas con autoridad para que le dirijan. Escucha esto. El mismo Dios ha establecido. Yo soy una persona bajo autoridad. Si a mí me invitan a predicar a un lado y voy yo con mi cobertura y le digo, mire pastor, mire apóstol, fíjese que me invitaron, fulano de tal, ¿será que tengo cobertura para ir? ¿Usted me da cobertura, me da autoridad, me da permiso de ir? Mi hijo, fíjese de que ahí usted no puede ir.
A veces te van a explicar, a veces no te van a explicar. Al soldado le dicen, usted siéntese ahí, y se sienta ahí. Al soldado le dicen, brinque en un pie, y él no tiene que preguntar por qué. Si mucho llegará a preguntar en cuál pie, en el derecho o el izquierdo, pero él tiene que obedecer. Entonces en Cristo tenemos que sujetarnos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Sé como soldado, que va a sufrir penas, penalidades, pero tienes que entender que hay alguien que siempre va a estar sobre de ti, guiándote, diciéndote qué hacer, y tú tienes que obedecer. ¿Sí? El mismo Jesús sufrió penalidades. El mismo Jesús sufrió penalidades. Cuando estaba a punto de ser entregado, Él se fue a orar y le dijo al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él no quería, o sea, Él en su humanidad sabía lo que iba a sufrir, sabía las penas, el dolor y el sufrimiento que Jesús, Él sabía lo que iba a pasar con Él. Entonces Él rogó al Padre y le dijo, si tú quieres, aparta de mí esta copa, este trago amargo, este proceso, esta enfermedad, esto que me está pasando, apártalo de mí. Pero al final Jesús entendió como buen soldado de Cristo y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora querer hacer lo que se nos antoje a la hora que se nos antoje, como se nos antoje? Si el mismo Jesús nos enseñó que hay que sufrir penalidades. Si hay gente que se frustra, como te digo, es que está mucho en mi espíritu eso. Gente que se decepciona, deja los ministerios, deja los trabajos, deja el servicio a Cristo, deja de ser cristiano, ya no va porque por un problema, una situación difícil. Amado hermano, amada hermana, esto así es. En el reino hay situaciones difíciles. Hay días malos, la misma Biblia lo dice. Cuando llegue el día malo, dice, va a llegar un día malo. Pero yo vengo hoy a decirte a ti que te esfuerces. Que si en algún momento tú te decepcionaste y dejaste ya de servir, dejaste de ir a tu congregación, dejaste de hacerlo tu llamado, dejaste de ejecutar, de cumplir tu ministerio, vuelve, regresa y esfuérzate, cobra ánimo nuevamente, cobra ánimo. Entonces, un soldado, vamos a tocar el punto de soldado, sabe que siempre va a haber gente sobre de ellos para dirigirle. Cabe resaltar y vamos a tomar en cuenta que la persona conoce de autoridad, ¿sí? Conoce de autoridad, sabe de que siempre hay alguien. El Señor Jesús dijo siempre, yo estoy bajo autoridad, yo hago lo que mi Padre hace y hago lo que veo hacer a mi Padre, ¿sí? Y obedezco. El Señor obedece, como cuando le dijo que se haga tu voluntad, ¿sí? Hay algo importante. Un buen soldado de Cristo y un buen soldado como vamos a ponerlo, vamos a usar la vida, el ejemplo de la vida en la milicia para poder aprender, porque eso lo estaba haciendo Pablo, lo estaba diciendo, fíjate cómo es un soldado, cómo es la milicia. Y así es el caminar en Cristo. Así es, entonces así tú vas a tener que hacer. Así tú vas a tener que ser también. Entonces, un buen soldado en la milicia, en lo secular, conoce sus armas. Él puede armar y desarmar su arma, su fusil, con los ojos cerrados, en la oscuridad. Duerme con su arma. Camina, come con su arma. Va al sanitario con su arma, no la deja. ¿Sí? Ahí está, su arma es su mejor compañera, su mejor amiga. Entonces, nosotros en Cristo tenemos que entender cuáles son nuestras armas. La palabra de Dios es clara en decir que las armas de nuestra milicia son poderosas, capaces de derribar fortalezas. Imagínate. Entonces tú me puedes preguntar hoy, yo escribía acá y marcaba,
armas de nuestra milicia. Apunta. Sí, el Señor nos ha entregado armas espirituales poderosas. Cristo nos ha entregado armas poderosas, como lo son la oración. Cuando hay una situación difícil en tu vida, tienes que doblar rodillas. Tenemos que doblar rodillas. Tenemos que poner esa situación en las manos del Señor. O sea, un buen soldado de Cristo, así como un buen soldado en lo secular, conoce sus armas, sabe cómo usarlas, porque si no se viene y se dispara él solo. Imagínate un soldado que se dispara él solo, ese no sirve para la milicia. Que se dispare él solo. O que use su arma en contra de su mismo hermano, de su mismo compañero soldado. Porque yo he escuchado y he oído que es que estamos orando por la hermana, estamos orando por la hermana. Hay gente que incluso ora, tal vez hasta en contra tuya. Gente que se levanta a orar en contra tuya, imagínate. Tú puedes decir, pero ¿cómo es eso? Amado hermano, de todo pasa, esta es una lucha. Entonces, un mal soldado, ¿qué hace? Le dispara a su mismo compañero. Un mal soldado, ¿qué hace? En todo caso, hasta se puede disparar él mismo, porque no sabe usar las armas. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no reciben porque piden mal, no saben orar, no saben usar el arma de la oración. No saben usar el arma de la oración. La oración es un arma poderosa, porque en ella nos comunicamos con Dios, tenemos comunión con Dios. En la oración nosotros le pedimos al Señor por nuestra situación y colocamos en sus manos nuestra situación. Sea cual sea una enfermedad, un problema familiar, una situación difícil en el matrimonio, en la empresa, en el trabajo, sea lo que sea, la oración. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Hey, Timoteo, tienes que conocer las armas que yo te he enseñado, las tienes que usar. Adiéstrate en ellas, ejercita en ellas. Al soldado se lo llevan a practicar al polígono de tiro. Tú tienes que postrarte a orar y yo. Tenemos que postrarnos a orar. Practicar. Hay hermanos que yo no puedo orar. ¿Usted cómo ora? Sí, claro, porque lo hemos practicado. Es que yo me postro a orar, hermano, y 5 o 10 minutos y me cansé. Sí, claro. Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué les pasa? Se durmieron. No pudieron orar ni siquiera una hora conmigo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban adiestrados en esta arma de la oración. ¿Sí? Entonces Pablo decía a Timoteo: adiéstrate como buen soldado. Tienes la oración. Tenemos el ayuno. Hermano, el ayuno, abstenerse de comida. Acá en Guatemala, los frijolitos, ¿sí? El quesito, el huevito, el café, el panito, por Dios santo, abstenerte de comida. El soldado se va a la montaña, no secular, y pasa hambre, le dan su cuchillo y mire que si caza y logra cazar algo, comer algo, come, si no, no come. Entonces tenemos nosotros que compenetrarnos aquí, entender. El ayuno, amado hermano, el ayuno a Dios no le va a hacer mayor cosa, ¿entiende? Escucha esto. ¿Cómo así dirás? El ayuno es para ti, es para mí, me va a fortalecer a mí, mi vida espiritual. En el ayuno yo voy a fortalecer mi fe, mi confianza, mi convicción que Cristo está conmigo. Entonces, a pesar de los problemas y las situaciones difíciles, si yo ayuno, Dios va a fortalecer mi fe. Y tú y yo vamos a decir: Cristo está conmigo, Jesús está conmigo. A pesar de la situación que estés pasando difícil, que día a día se te ponga más oscuro, más tenebroso, más cardíaca la cosa, se te ponga más difícil, pero tú sigues ayunando y sigues confiando y ayunando. Entonces, en medio de ese ayuno, te vas a fortalecer. Y vas a decir: el Padre está conmigo. Él me lo prometió y Él lo va a cumplir. Así es, amado hermano. Así es, amada hermana. Esas son armas. Tenemos que entender, tenemos que adiestrarnos
como bueno. Por eso te decía yo, no solo es al servidor, al predicador, al pastor, al evangelista que esto le va a servir. Esto le va a servir a todo cristiano, esto que estamos hablando hoy. Hasta aquel cristiano que solo llega, recibe su servicio y se va. En determinado momento él va a pasar penas, va a pasar tribulaciones, va a pasar angustias. Y si él no ha oído de esto, no se le ha enseñado acerca de esto, lo primero que va a hacer es decir, no, esto de estar con Dios no sirve, no vale. ¿Para qué? Esto de estar yendo a la iglesia y estar con el Señor Jesús, que esto no es para mí. Y va a tirar la toalla. Y va a decir, no, estaba mejor antes. No, ¿cómo? Entonces hay que enseñar, tenemos que entender esto. Doblar nuestras rodillas en oración. Ayunar, sacrificar nuestro cuerpo. La vigilia, amado hermano. El Señor Jesús vigilaba. Hacía vigilias con ellos. Hacía noches de vigilia y de oración con sus discípulos. Les estaba enseñando, les decía, miren, yo así voy a soportar, porque Señor Jesús era atacado constantemente, todos los días era perseguido, todos los días lo querían hacer que quedara mal visto. Pero el Señor Jesús, Él comprendió y entendió eso. ¿Entendió de qué? Entendió de que habían muchas cosas que se tenían que vencer a través de estas armas poderosas. Y qué bendición el hoy poder comprender y entender que estas armas el Señor nos las dio. Aquí podemos agregar también el estudio de la palabra, amado hermano, la Biblia. El estudio de la palabra. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué? Porque cuando llegue la enfermedad a ti, cuando el enemigo venga a hablarte al oído, Satanás venga a decirte, hey, te vas a morir de esa enfermedad. Entonces tú vas a decir, momento, la palabra de Dios dice que Jesús es mi sanador y que por su llaga nosotros fuimos curados. Y fuimos es un verbo en pasado, o sea, ya la sanidad ya fue pagada, ya es nuestra. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a decirle a Satanás cuando venga a hablarte al oído? ¿Qué vamos a contestar? Jesús nos enseñó a usar esta arma cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, dice la palabra, y después de 40 días y 40 noches de no haber comido nada, de haber ayunado, se le presentó Satanás y empezó a hablarle. Entonces cuando el enemigo llegue a hablarte, ¿qué le vas a decir si no hemos estudiado la palabra de Dios? Cuando vengan a decirte, mira, te van a quitar tu casa, no tenés ni para comer, te vas a quedar pobre, te vas a quedar en la ruina, Satanás te va a decir, no vas a tener ni para darle comer a tus hijos. Entonces tú ¿qué vas a decir? Jehová proveerá, mi Dios suplirá mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Esa arma, como buen soldado tenemos que tener bien afilada esa arma, para que cuando Satanás llegue y empiece a hablar a tu oído, tú tengas que responder, tengas cómo contrarrestar esto. ¿Sí? Tenemos que saber utilizar las armas que son poderosas en Cristo Jesús, poderosas, capaces de derribar fortalezas. Una fortaleza es algo impenetrable. Por eso mucha gente en la antigüedad, en las guerras, decía, nos vamos a ir a la fortaleza, algo fuerte. ¿Sí? Viene de la palabra fuerte, fuerza, algo fuerte, algo impenetrable. Pero en Cristo Jesús vamos a ser capaces de derribar fortalezas. No de entrar, de derribar las fortalezas, las puertas, las paredes, todo. ¿Sí, amado? Entonces, la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios. 4 armas poderosas que Pablo le dijo a Timoteo, hey, tú tienes que ser como el soldado que conoce sus armas. Entonces tú tienes que entender, Timoteo, le digo, estoy hablando un buen chapín. Si Pablo hubiera sido chapín y Timoteo le hubiera dicho, mira, vos tenés que ser buen soldado. Así que vos eres buen soldado. Tenés que, mira, el soldado sufre, el soldado pasa hambre.
Al soldado lo mandan y no tiene que murmurar nada. Al soldado le dice tirate y se tiene que tirar. Al soldado le dice salta y tiene que saltarse. Al soldado le dicen, esta noche usted no duerme. El soldado esa noche no duerme. Y hay pobres si lo llegan a encontrar dormido, su oficial mayor. ¿Sí? Entonces viene, mira, tenés que ser como el soldado. Así Timoteo, ¿sí? Tienes que ser. Tienes que conocer tus armas, tu fusil, tu cuchillo, tu jabalí, tienes que conocer todo. Entonces en Cristo es igual. Tienes que conocer cómo funciona la oración, el ayuno, la vigilia y la palabra de Dios. Tienen que ser 3 armas que tienen que estar en tu bolsillo, en ti, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Amén. Hay que saber usarlas, son armas invencibles. Incluso dice la palabra de Dios que no hay arma forjada que prevalecerá en contra tuya. ¿Por qué? Forjada quiere decir humana. Forjada quiere decir hecha con manos de hombre. O sea, toda aquella calumnia, toda aquella mentira, todo aquello que se ha levantado en contra tuya va a ser derribado a través de la oración, del ayuno, la vigilia y la palabra de Dios. Todo aquello o aquella persona que se levanta en contra tuya, todos esos argumentos van a ser derribados. ¿Sí? Todo aquel soldado de Cristo que ha venido al Señor y ha entregado su vida al Señor y desea hacerlo, tiene que saber que estas armas son importantes. Hay otra cosa importante, amado hermano. Tenemos que conocer a nuestro enemigo y sus estrategias. ¿Sí? Conoce a tu enemigo. Satanás es padre de mentira. Va a llegar a querer mentirte, a querer enredarte en sus cosas, a querer mentirte y enredarte y decirte que no eres capaz de muchas cosas. Pero el Señor hoy te dice que tú eres capaz de muchas cosas. Tenemos que conocer nuestro enemigo, saber contra quién luchamos, saber contra quién. Hermano, tu enemigo, mi amado hermano, mi amada hermana, no es tu esposo, no es tu esposa que tú la ves ahí sentada, que tú lo ves ahí sentadito, que tú lo ves acostado durmiendo en las noches, que parece angelito, que no es como que no hiciera nada, o angelita. Él no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Tus padres no son tus enemigos. ¿Sí? Tus enemigos son los que dicen ahorita la palabra, porque no tenemos lucha, hermano. Usted y yo, mire, amado hermano, usted y yo caminamos en un territorio que no es nuestro. ¿Sí? Estamos haciendo una incursión militar, estamos caminando en un territorio que no es nuestro, porque el mundo entero es de Satanás y está bajo su dominio. ¿Sí? Así lo dice la palabra. ¿Sí? El príncipe de este mundo, dice. ¿Sí? Ellos son quien controlan, quien gobiernan, pero en medio de eso estamos los hijos de Dios contrarrestando eso. En medio de todo eso estamos los hijos de Dios luchando. ¿Sí? Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar ahí siempre vivos como buenos soldados, porque vamos a tener penas, luchas, tribulaciones. Pero entonces dice la palabra de Dios en Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tu vecino no es tu enemigo. Tu vecino que te tira la basura, tu vecino que solo es relajos en las noches, tu vecino que solo es pleitos contigo, tu vecina, tu amigo, tu hermano, tu compañero, tu familiar que se levantan en contra tuya, no son ellos, no son. Ellos están siendo manipulados por espíritus inmundos. Aquí lo dice, no es sangre y carne, no es lo que vemos con el ojo, sino nuestros enemigos son principados, nosotros también potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas clases de enemigos no se derrotan con un arma de fuego, con un machete, con un leño. Estas clases de enemigos se derrotan a través de la oración, el ayuno, la vigilia y la palabra de Dios.
Así es. Es la única manera de vencer tú como hijo de Dios y yo a nuestros enemigos. Entonces, imagínate qué tremendo. Entonces continúa la palabra aquí en Efesios diciendo, por tanto, dice, o sea, por tanto quiere decir, ya que esos son tus enemigos, no la carne, no la persona, toma toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, va a venir el día malo. Nosotros somos hijos de Dios caminando en un territorio que no es nuestro, que Dios nos permite tomar posesión, así como le permitió al pueblo de Israel llegar y posicionarse de una tierra que no era de ellos. Por eso el Señor es muy claro cuando dice, te voy a llevar a la tierra del Jebuseo, a la tierra del Saduceo. O sea, esa tierra era de ellos, entonces ellos la iban a ir a tomar con fuerza. Pero era una tierra buena, por eso el Señor nos tiene acá como hijos de Él. Estamos caminando en un lugar que no es nuestro, pero tomamos posesión, tomamos control. Cuando tú llegas a un lugar, tienes que decir, yo en el nombre de Dios tomo posesión de este lugar, y la autoridad de Cristo se establece en este lugar. Cuando tú llegas a un lugar, todo el ambiente tiene que cambiar. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, resistid en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, pues que hayas tenido la victoria, firmes, tranquilo. Entonces, hay que conocer contra quién peleamos, como buen soldado. O sea, el punto medular de todo esto, ya casi vamos a ir terminando, es que no nos vayamos a decepcionar. No te vayas a decepcionar, hermano, no te vayas a frustrar, no vayas a decir, yo tanto que le sirvo a Dios, mira y lo que estoy pasando, yo que le he servido, que le he dado al Señor, y mira lo que me está pasando, cómo me pagan, miren lo que hacen conmigo. Eso, perdón, acá en Guatemala decimos eso, que te valga, o sea, que no te importe, pues. Eso escúchalo como oír llover. Sí, ya está lloviendo, ya qué rico, nada, está lloviendo. Sí, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¿Sí? Entonces, tú sigue caminando. Dice, buen soldado. Vamos a ir avanzando un poquito. Buen soldado, dice. Estamos trabajando en 2 Timoteo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, buen soldado, ¿sí? Un buen soldado tiene que estar incluso emocionalmente estable, hermano, emocionalmente estable. Tú y yo tenemos que entender hoy, comprender que estamos en guerra, estamos en batalla. ¿Sí? Tenemos que andar siempre alerta, siempre atentos, siempre pendientes. ¿Sí? Un soldado sabe que él tiene que estar preparado en cualquier momento que lo manden a llamar. Le dicen, hey, vamos, nos toca, a ver, vamos. ¿Por qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que en cualquier momento puede llegar un ataque, una prueba, una situación difícil en nuestra vida. Del aire te llegan los problemas. Todo bien, todo tranquilo, cuando de repente viene un problema, una situación difícil. Entonces hay que decir, bueno, yo como soldado tengo que estar listo. Yo sabía que esto iba a venir. Ahora saco mis armas de mi milicia, el ayuno, la oración, la palabra, la vigilia. Ahora vengo con esto. Ahora confío en el Señor. ¿Sí? No decir, ay no, empezar a quejarte. Y lo peor aún que Satanás busca es que tú empiezas a cuestionar a Dios. Nunca jamás, por favor, en tu vida, yo en mi vida, vayamos a cuestionar a Dios. ¿Qué es cuestionar a Dios? Decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero si yo tanto tiempo de servirte, de sacrificarme, de hacerlo, ¿y por qué, Señor, ahora viene esto a mi vida? No cuestiones a Dios. Dios es un Padre de amor, que en su perfecta y bendita voluntad, Él sabe qué es lo que nos conviene, porque su voluntad, dice la palabra, es que es buena, agradable y perfecta.
En otra porción dice la Biblia que a los que aman todo pasa para bien, aunque en ese momento duela y parezca difícil, todo pasa para bien. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jesús, enmudecer, callar por un instante, no abrir nuestra boca y decir, Señor, ¿por qué? ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que en Dios no hay un por qué, en Dios hay un para qué. Porque Él te quiere llevar a otras dimensiones, porque Él quiere cambiar algo que está tal vez defectuoso o débil en ti. ¿Sí? No hay un por qué, sino un para qué. Hay un propósito. El por qué es un propósito. El por qué el por qué quiere decir, Señor, como creyéndonos que a nosotros no nos puede pasar ya nada, creyéndonos ya intocables. Si el Señor Jesús, siendo Dios, le hicieron todo lo que le hicieron, ¿sí? Va a haber gente que se va a levantar en contra tuya, tus mismos hermanos en Cristo, tu familia, tus amigos, todo el mundo. Pero tienes que entender que hacerlo, esfuérzate, lo que le dijo Pablo a ti, esfuérzate. Sufre penalidades como un soldado de Jesucristo, porque ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Escucha, en Cristo, en la vida secular sí que hay algo diferente acá. El soldado natural dice, bueno, yo voy a ser soldado, yo quiero ser soldado, yo quiero vestirme así de camuflajeado, quiero vestirme así, yo quiero usar armas, me voy a ir a presentar al ejército, voy a ver si me aceptan. Y se va. Eso es en la milicia natural. Pero acá dice la palabra de Dios que tú no te presentaste. Tú no fuiste y le dijiste, yo quiero ser un soldado de Cristo. No, fue Él quien te tomó por soldado. Fue Él quien dijo, esa persona tiene atribuciones. Él tiene algo que me va a servir. Ella tiene algo que me va a servir. Entonces no fuiste tú quien dijo, yo quiero ser soldado de Cristo. No, fue Él quien te tomó. Entonces tenemos que cuidarnos de no enredarnos en las cosas, en los afanes, en las situaciones de este mundo, que ya sabemos que este mundo está bajo la influencia completa de Satanás. Los gobiernos, todo se mueve bajo la influencia, bajo la mano de Satanás, todo. Entonces no nos enredemos en todo eso, porque tú fuiste llamado a ser soldado de Cristo, y Él te llamó, dice, aquel a fin de agradar aquel que te tomó por soldado. Y también el que lucha. Entonces ya viene aquí, dice, termina lo del soldado y empieza a hablar del atleta. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, todo lleva un esfuerzo. Esfuérzate. Le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate. Sufre penalidades y cumple tu ministerio, ¿sí? Y empieza a hablar un montón de cosas, por tanto, lo que soportó Cristo, ¿sí? Y dice que Él es fiel en todo, Él seguirá siendo fiel. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Imagínate qué tremendo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ven, qué tremendo. Nosotros como buenos soldados de Cristo tenemos que tener un estado emocional claro, sabiendo que cuando te llega una situación difícil a tu vida, no te asombres, no te atormentes, no te preocupes, no te alteres, no te pongas a gritar, no te pongas a decir cosas, no. Como buen soldado, buena soldada de Jesucristo, sabes que va a llegar el día malo. Entonces decir, esto es lo que dice la palabra, que va a llegar un día malo. Entonces, tranquilo, con estabilidad emocional y espiritual, sabes que tienes que sobrepasar esa situación, esa enfermedad, esa muerte de ese ser querido, ese despido injusto laboralmente, este mal temporada en el negocio. O sea, tenemos que entender que va a llegar. Y lo menos que tenemos que hacer es cuestionar a nuestro papá, cuestionar a nuestro padre, ¿sí?
¿sí? Puede ser que haya gente enferma en este momento, gente enferma con COVID en este momento, y diga, pero ¿y por qué? No, ¿para qué? El mismo Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte, dijo. Esa enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, Jesús sabía manejar su lenguaje. Sabía manejar el vocabulario de un verdadero soldado, de un verdadero hijo de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo vive físicamente bien también a través del ayuno. Entender que hay cosas, ¿sí? Un buen soldado se puede identificar en su rostro. Un soldado tiene un rostro así, serio, pero más que serio, un rostro, podríamos utilizar la palabra templado, o sea, así, rígido. No cambia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, tener esa rigidez del soldado, eso sí. Y en esa rigidez está aquello de, Cristo me va a ayudar. La confianza, eso da confianza. Esa rigidez del rostro del soldado demuestra que tiene confianza en su entrenamiento, en su arma, en todo lo que le han dado para que él se defienda. Entonces él está seguro de dónde está parado. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que si estamos en Cristo, estamos parados en la roca. Estamos parados en la roca y nadie nos va a mover. Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir tribulaciones, pero Cristo está ahí con nosotros. Está ahí con nosotros, está ahí contigo. Cristo está ahí contigo en todo momento, en toda situación difícil, en enfermedades, en procesos, en muertes, en calumnias, en todo Él va a estar ahí contigo. Pues recuerda, resumo, dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. Hoy Pablo viene y le dice a Timoteo y a ti y a mí, esforcémonos. Suframos penalidades porque van a venir, pero como buenos soldados de Cristo tenemos que conocer y manejar las armas de nuestra milicia, que son poderosas, capaces de derribar fortalezas. Estoy resumiendo y compactando. ¿Cuáles? El ayuno, la oración, la vigilia, la palabra, el servicio, la confianza, la fe en el Señor, que Él va a estar siempre con nosotros. Tenemos que conocer que no luchamos con qué enemigo luchamos como un buen soldado, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, con espíritus malvados, con demonios que se apoderan de la gente y hacen que te insulten, que te humillen, que te traten mal. No son ellos, son que se están dejando manipular por esto. Y para ello está la armadura de Cristo, en Efesios 6, ahí. Por eso dice, vestido de toda armadura, la fe, el yelmo, el escudo, la espada que es la palabra, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, las sandalas con el apresto del evangelio, ahí está todo, amado hermano. Y lo último, tienes que tener confianza que Él está con nosotros y que va a llegar un día malo. Y tenemos que entender que en este momento Él va a estar con nosotros. No nos preocupemos, no nos alarmemos. ¡Hey, que te van a sacar de la casa! Tranquilo, Cristo está conmigo. Y si me sacan, me van a llevar una mejor. Sí, saber la palabra, saber palabra, leer la Biblia para poder responder. ¡Hey, que te vas a morir! Jamás me voy a morir hasta que Cristo lo quiere. Y si me muero, para Él muero. Pero no dejes que el temor, que la gente venga y te infunda temor en tu mente y en tu corazón. Que esto va a pasar, no. Que mira que no sé qué, no, ¿por qué? Porque Cristo está conmigo, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi fortaleza, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, la Biblia lo dice, ¿sí? Él es tu padre, y un padre no va a dejar que nada malo le pase a sus hijos, ¿sí? Concluyo diciendo, tenemos que ser buenos soldados de Cristo, y aquí vamos a pasar penas, situaciones difíciles, no todo el tiempo, va a ser por momentos, por circunstancias, pero si aprendemos a manejar este tipo de circunstancias como buen soldado de Cristo, vamos a saberla sobrellevar. Va a venir una, al buen tiempo otra, y vamos a saber sobrellevar. Entonces, cuando Satanás vea que contigo no puede, te va a dejar tranquilo. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando él ve que no le pones asunto, tengo tal cosa, me duele aquí los huesos, quizás es cáncer de huesos, ya te fuiste al extremo. Tal vez un doblón a medianoche te diste cuenta y doblaste tu mano durmiendo y te duele el brazo, la articulación, y ya Satanás te dijo que era cáncer de huesos y te vas al extremo. No, amado hermano,
No, y aunque así sea, de ahí te puede sacar el Señor. Padre, en esta hora, Señor, quiero darte gracias por los hermanos y amigos que están ahí pendientes viendo, Señor, en este momento, Padre Santo, no a mí, sino a la exposición de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos hermanos y amigos que ven, que por favor los fortalezcas. Que hoy hayamos comprendido y entendido, Señor, que va a llegar un momento difícil, un momento duro, pero en medio de todo eso, como buenos soldados de Cristo, tenemos que pasar esas penalidades, ese sufrimiento y entender que tú estás con nosotros. Que lo que nos pasa tiene un porqué, tiene un propósito en el reino, para llevarnos a nuevas dimensiones, para llevarnos a otro estatus espiritual, para elevarnos, no para derrotarnos. Padre, ayúdanos a entender y a comprender que tenemos armas poderosas, que el enemigo, Señor, puede ser derrotado y ya fue vencido en la cruz del Calvario. Danos fe, confianza y certeza que tú estás con nosotros a cada momento. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los insto a que leamos 2 Timoteo 2, ahí preciosa palabra para todos aquellos que aún pueden estarse sintiendo tristes, deprimidos, decepcionados, que una prueba, una situación los sacó del evangelio, los sacó del ministerio, los sacó del lugar donde estaba sirviendo por una situación difícil. No es así. Ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor nos dice cómo lo podemos hacer. Que mi Padre Celestial te bendiga. Bendigo la vida a todos los que estuvieron conectados viendo en el nombre de Jesús, hermana Araceli Alvarado, Estelita Ávila, Gloria de Morales. Amén, en el nombre de Jesús. Mi amada esposa también está conectada. Hay varios que están conectados, que se reportaron a través del WhatsApp también. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y primeramente Dios, estamos el próximo martes acá. Vamos a ver que el Señor pues cumpla siempre sus promesas. Todo lo que Él nos ha dicho, Él es bueno y Él va a estar siempre con nosotros. Amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos aquellos amados hermanos que ofrendan, que diezman para que este programa continúe al aire, para bendecir este canal, que es un canal de bendición. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ellos saben quiénes son. Pido que el Señor siempre les mantenga con salud, con paz, con amor y con provisión, y que los guarde de todo mal y de todo peligro en el nombre poderoso de Jesús. Quiero decirte que en YouTube puedes encontrar muchos temas como estos. Ahí escribe Walter Sicán en YouTube, ahí tengo mi canal. Ahí hay muchos temas, hay como 30 prédicas que se han ido agregando. Esta pues ya hoy por la tarde va a estar ahí, ya disponible, si la quieres compartir, si la quieres volver a ver, si quieres volverte a edificar con la palabra, ahí puedes encontrar muchas prédicas disponibles para ti. Entonces, que mi Padre Celestial te bendiga. Nos vemos el próximo martes acá en Giro 180 grados. Bendiciones a todos. Así que somos